mamá con una libreta, de esas que le dan a nuestros hijos cuando van a conocer un lugar, un parque, un teatro. Tengo un montón de estas en mi casa y les tengo que confesar que es como si fueran un tesoro para mí, porque en ellas guardo frases, guardo historias, guardo teoría que tiene que ver con algo que me apasiona, la educación y la crianza. Soy licenciada en educación, certificada en disciplina positiva, pero especialmente soy la mamá de Lorenzo, de 8 años, un hombre maravilloso, y una niña que tiene 12 años, que está en proceso de llegar a su adolescencia. Con ellos tengo grandes experiencias y considero que más que mi profesión, ellos han sido mi escuela. Quiero compartir con ustedes mi pasión, lo que me enamora, lo que me hace despertar día tras día y tener motivos para salir adelante. Y no me refiero solamente a mis hijos, sino a aquello que se ha convertido en mi motor, la educación y la crianza con respeto. Yo sé que todos ustedes tienen algo que los moviliza en este momento de la vida, no solamente la familia, sino también lo que han sentido que es su misión. Pues para hablarles de este tema, tengo que tocar algo muy personal y quiero contarles una experiencia. Una vez, uno de esos días en los que me dirigí al colegio de mis hijos a recogerlos, pues esperé un rato, escuché música, en fin, y luego llegó el momento en que mis hijos salieron por esa puerta y se montaron en el carro. Empezamos con la rutina normal, preguntarles cómo les fue, qué aprendieron, qué experiencias tuvieron. Y bueno, ellos poco a poco fueron contando lo que les pasó en ese día. Lorenzo específicamente me dijo: mamá, hoy nos dejaron sin descanso porque nos portamos muy mal. Escuchen bien eso. ¿Cómo puede sonarle a un papá, a una mamá o a un profesional? Suena como una consecuencia normal a un mal comportamiento, diría yo, teniendo una visión de educación tradicional. Sí, se portaron mal, pues la profesora decidió dejarlos sin descanso. Hace algunos años he dedicado mi tiempo a buscar, a investigar, a escuchar, a abrir mi mente y mi corazón a unas alternativas diferentes de educación y de crianza. Y desde eso, mi mente tiene una forma diferente de ver las cosas. Pues la verdad, no reaccioné como una mamá tradicional y me cuestioné qué podía haber pasado con ese grupo para que se hayan portado mal en la clase de matemáticas y como consecuencia o como castigo, la profesora haya decidido dejarlos sin descanso. Empecé a pensar y a pensar con relación a esta experiencia, que puede ser una en medio de muchas experiencias de la educación tradicional. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Por qué los niños estaban portándose mal? ¿Estaban cansados? ¿Era la última clase de la primera fase de estudio de ese día? Eso quería decir que estaban próximos a llegar al descanso, ya tenían ganas de salir, ya habían pasado el límite de tiempo de concentración en una clase, ya habían perdido la motivación, ya algunos tenían hambre, tenían temas más interesantes de qué hablar y habían perdido el sentido en ese momento de la clase. Y eso no quiere decir que los niños se estaban portando mal y necesitaban un castigo. Estoy usando mi experiencia como mamá de ese momento, no para cuestionar a ningún profesor específicamente, sino para realmente sacudirnos y cuestionar la educación tradicional. Estamos en un momento de la vida en el que necesitamos transformar la sociedad y primero tenemos que transformar nuestras aulas de clase. Les estaba contando que esta libreta es muy importante para mí porque yo en ella guardo muchas de las anotaciones que hago en talleres de crianza y de educación con respeto. Por ejemplo, quiero leerles una frase que dice: ¿de dónde sacamos la loca idea que para que un niño se porte bien, primero tenemos que hacerlo sentir mal? Esta es una frase de Jane Nelsen, que es la coautora de la disciplina positiva. Podríamos pensar, sí, tiene toda la razón. Por lo general, la educación o la autoridad del adulto lo que hace es primero hacer sentir mal al niño para poderle enseñar qué. Pues he descubierto que cuando usamos este tipo de herramientas, lo que hacemos es hacer sentir a ese niño mal y no darle una enseñanza ni ningún aprendizaje.
es importante reflexionar, no es importante solamente volvernos del bando bueno, del bando malo, del lado A, del lado B, sino pensar cuál es nuestra misión en el desarrollo de los niños, como mamá, como papá, como ente educativo, qué podemos hacer para que empiece a transformarse. Porque tenemos que reconocer que en ocasiones estamos regañando, cuestionando, criticando, señalando o incluso castigando al niño que tiene más necesidades educativas. En ocasiones, las notas malas le muestran a ese niño lo malo que es, sin poder resaltar las cosas positivas. Entendamos que hay muchos niños que tienen necesidades. Hay niños que vienen de un ambiente familiar difícil. A algunos niños les cuesta aprender. No hablemos solamente de aquellas cosas negativas, sino también, por ejemplo, de la forma de aprender. Hay niños que son más kinestésicos, eso quiere decir que necesitan más movimiento y todavía seguimos en aulas de clase, hora tras hora, sentados en una silla. Lo que hacemos como docentes es cuestionar por qué aquellos niños se están moviendo tanto, por qué no me prestan atención, por qué no hacen exactamente lo que nosotros queremos que hagan. Y yo les hago una pregunta, ¿por qué nosotros no revolucionamos la educación? Y no les hablo solamente como mamá, sino también como profesional. Les hablo de buscar metodologías y herramientas en las que los niños otra vez se motiven y quieran aprender. La educación es compleja, porque le estamos enseñando a los niños algo que quizás no es tan fácil generar esa emoción. Tenemos que emocionar con las matemáticas, emocionar con español, emocionar con sociales y a veces no es fácil. Cuestionamos el juego y el juego es inherente a los niños. Ellos aprenden a través del juego. De hecho, la vida de los adultos es aburrida. La vida de los niños es el juego. Entonces, la invitación es esa, a que a través del juego, a través de herramientas más flexibles y respetuosas nos conectemos con los niños. Yo quiero compartirles otra de esas frases que he encontrado en los talleres a los que he asistido. De hecho, conozco una mujer maravillosa que se llama Berna Iskandar, es venezolana y es difusora de herramientas respetuosas para la educación y la crianza. Esta frase que les voy a mencionar no pertenece a ella, pero en algún momento en uno de sus discursos la usó y me parece importantísima. Quiéreme cuando menos lo merezca, porque será cuando más lo necesite. Papás, profes, nos encantan los niños que se dejan educar. Nos encantan los niños que son silenciosos, que son calmados, que aparentemente están atentos. Aquellos que supuestamente son perfectos. Nos encanta, pero el reto y el desafío constante es educar a aquellos que aparentemente son difíciles, porque tenemos que ahondar en sus necesidades, porque tenemos que saber qué es lo que está pasando con ese niño, con esa niña, de qué ambiente y de qué entorno viene, cuáles son sus reales necesidades. Y no solamente sus necesidades, sino sus pasiones. Cómo puedo tocar cada una de las fibras de su corazón para poderlo motivar a que aprenda. Otra de las frases que quiero compartir con ustedes que está en esta libreta de mamá hace parte de un discurso de Francesco Tonucci en una época tan importante como esta, porque estamos revolucionando el mundo y lo más preocupante es que fue a través de una pandemia. Nos tuvo que tocar las fibras más sensibles, una enfermedad invisible. Y en esta época que he estado leyendo tanto sobre educación y crianza, pues conocí a un pedagogo italiano que han investigado, no investigado solamente, sino que también han entrevistado durante este tiempo, porque es un hombre maravilloso y muy sensible que ha querido rescatar la infancia. Y una de las palabras o frases que dijo durante estos días fue: cuando empecemos de nuevo, tendremos que inventar una nueva escuela. ¿Lo vemos fácil o lo vemos difícil? ¿Y por qué? Porque este hombre maravilloso con tanta historia quiere darnos este aporte y decir que definitivamente hay que inventar una nueva escuela. Pues en este momento les hablo de mi experiencia como mamá, que ha sido compleja, no es perfecta, durante este tiempo de estadía en casa. Ahora nuestros hijos tienen que convertirse en niños virtuales
Nunca me ha interesado la conexión a aparatos tecnológicos porque soy consciente de que a medida que nuestros hijos van experimentando con aquellos aparatos se van alejando de la realidad. Y en este momento, como mamá, me tocó enfrentar esta realidad. Mis hijos deben estar conectados a sus aulas virtuales. Y no es lo mismo, porque ténganlo por seguro que en este momento ellos no extrañan a su profesor, ellos no extrañan aprender, sino interactuar con sus amigos. Y aquí vengo a hacerles una pregunta muy importante. Mi pregunta tiene que ver con qué estamos dispuestos a perder. ¿Qué podemos perder en este momento? Nos preocupa el rendimiento académico de nuestros hijos, nos preocupa perder nuestro trabajo, nos preocupa no poder pagar las cuentas, pero detrás de todas esas preocupaciones, ¿qué estamos dispuestos a perder para poder ganar? Porque el estar peleando con nuestros hijos para que se sienten al frente de un computador nos hace perder el tiempo. Y estoy totalmente segura que durante este tiempo sus hijos han aprendido muchísimo más de las experiencias en la casa. Tal vez papá e hijos hicieron una torta, tal vez por fin los hijos están aprendiendo las labores del hogar, están barriendo, están arreglando sus habitaciones. Tal vez por fin papá no ha salido de casa y está conversando con los niños. Entonces, cuando les hago la pregunta de qué estamos dispuestos a perder, detrás de esa pregunta se esconde también qué estamos dispuestos a ganar como papás y como profesionales. Valoro muchísimo la profesión de los educadores y más en este momento de la vida en el que desde sus casas están tratando de impartir la misma información y están tratando de educar a los niños, y aparte de eso tienen que estar pendientes de las labores del hogar. Yo soy educadora independiente, hace 3 años renuncié y decidí desde mi profesión seguir trabajando sin necesidad de estar vinculada a ningún colegio, a ninguna empresa, desde mi corazón, desde mi quehacer, seguir haciendo cosas por la infancia. ¿Qué podemos hacer por la infancia? Pues los invito a que busquemos otra de las frases que está en mi cuaderno, y es de Ivonne Laborda. Es una mujer maravillosa que decidió educar a sus hijos en casa, que ha hablado de la importancia del amor. Cuando decimos esa palabra nos asusta amar y perder la autoridad, nos asusta pedir perdón. Y ella dice, cuando un niño no puede obedecernos, quizás el problema no está en él, sino en qué es lo que le estamos pidiendo o de qué forma se lo estamos pidiendo. Esa palabra de obediencia yo le tenía mucho miedo porque sentía que tenía una gran asociación con un niño abnegado haciendo solamente lo que el adulto le estaba pidiendo. Pero cuando le pedimos algo a un niño, no solamente estamos imponiendo autoridad, es importante sobrepasar esas necesidades del adulto y empezar a ahondar a las necesidades de los niños. ¿Qué queremos que ellos aprendan? ¿Qué queremos que ellos hagan? Nosotros queremos que nuestros hijos sean obedientes, que se levanten, organicen su habitación, estudien, barran, trapean. Eso no les sonó como si fuera una máquina. Es probable que ni siquiera nosotros como adultos lo estemos logrando. Es probable que nosotros nos equivoquemos todavía, aún sabiendo que tenemos 30, 40, 50 años, que todavía nos cuesta levantarnos de la cama, que todavía nos cuesta empezar una rutina responsable. Pues les cuento que una de las cosas que me ha parecido más bonita y aprender de la educación y la crianza con respeto, primero, es reconocer que nosotros somos el ejemplo para esos niños. Y segundo, que la educación tiene resultados a largo plazo. Todo aquello que tiene resultados inmediatos es preocupante. Cuando levantamos la mano y le pegamos a nuestro hijo, obviamente los niños despiertan y reaccionan y se dan cuenta que algo está pasando. Primero, atienden a lo que nosotros queríamos que hicieran. Segundo, les dolió. Y ese dolor empieza a mostrarle a ellos que ellos son los malos y nosotros somos los buenos. Voy a buscar otra frase que quiero compartirles y creo que es la última y es la más importante en este momento que he compartido con ustedes. ¿Qué estás dispuesto a perder? Pues el autor no es ninguno más que yo,
que me he preguntado durante todos estos días en mi casa, que estoy dispuesta a perder en este momento. La verdad, detrás de esa pregunta están muchísimas respuestas. Me he dado cuenta que es efímero el dinero, que la salud es sumamente importante, que la conexión en familia es la única que nos mantiene a flote. ¿Qué estás aprendiendo en este momento en tu casa? La educación tiene que revolucionar. Cuando volvamos a la escuela tendrá que ser diferente. Cuando nos relacionemos con los niños, esa relación tiene que estar basada en el amor y en el respeto. La experiencia que les conté fue una experiencia particular, sin necesidad de cuestionar o criticar el comportamiento de las directivas o profesores de una institución, porque ustedes, papás, probablemente lo han vivido con otras experiencias particulares. Ustedes, profesores, también han sentido el desespero de no saber qué hacer cuando un grupo se sale de control. Aquí no vengo a hablar de sugerencias, ni dar tips, ni decir que soy una experta. Me encanta decir que soy una mamá. Y desde mi experiencia como mamá, pero también como docente, reconozco que también he sentido momentos en los que no sé cómo llevar por el camino adecuado mi clase. Y más que hacer que mi clase sea perfecta, he reconocido que los niños también son unos maestros. Ellos vienen a enseñarnos muchas cosas y qué rico cuando tenemos la mente abierta, el corazón abierto. Estamos atravesando una etapa de grandes contrastes para la humanidad. Con seguridad que ninguno de nosotros creyó que nos tocaría vivir lo que estamos experimentando. Lo veíamos sentir tan lejano que era simplemente el argumento de una película de ficción. Nuestras realidades han cambiado. Gracias a este confinamiento, nuestra vida diaria, mente y espíritu han realizado un par en el camino. Nos hemos podido apaciguar un poco y hemos redescubierto el placer de compartir con nuestros seres queridos al interior del hogar. Ahora podemos reunirnos en la mesa y nuevamente escuchamos sus voces a través de las cuales revivimos sus gustos, inquietudes, sueños, temores y determinaciones. Situación esta que nos ayuda a continuar fuertes y unidos en esta reacomodación del mundo. Y vemos florecer lo mejor de cada uno, aprovechando sus habilidades, capacidades y dones, además de los recursos que nos brindan el hogar y el medio para salir victoriosos. Se nos ha dado una oportunidad de hacer una retrospección de todo lo vivido, disfrutar de los recuerdos más queridos y trascendentales, y han surgido las soluciones a nuestras inquietudes actuales y comprendemos que estamos hechos para luchar, para sobrevivir a las adversidades y que siempre tendremos la fortaleza para resistir y tratar de adaptarnos a los cambios que se presentan en el mundo actual. El entorno se ha transformado completamente. El contacto físico con las personas se ha reducido. Pero cuando tenemos la oportunidad de hablar con otros seres a través del teléfono o en encuentros virtuales por las diferentes plataformas, valoramos aún más esos seres que han estado caminando a nuestro lado, que han compartido los sueños, esperanzas, esfuerzos y trabajos de nuestro diario vivir. Con todo lo anterior, estamos despertando nuestras conciencias y apreciamos cuán especiales son todos los seres humanos que nos rodean. Aquellos que trabajan arduamente en los campos, en las industrias, para que no nos falte los alimentos en nuestra mesa, los medicamentos para los enfermos y ancianos, y los artículos de primera necesidad en cada uno de nuestros hogares. Ahora bien, con la situación que estamos viviendo,
encontramos en nuestro ambiente educativo aulas vacías, patios de recreo sin las sonrisas, gritos y juegos, donde se fusionaban con los golpes de los balones y el correr acelerado de los niños, niñas y jóvenes. Ya no percibimos esos olores tan agradables a dulces, papitas, naranjas y demás comestibles tan propios del ambiente escolar. Ahora solo contemplamos lugares fríos y solitarios que esperan con ansias el retorno de esos seres llenos de vitalidad, energía e ilusiones, que permiten a los docentes ser artesanos y partícipes de la preparación de las futuras generaciones, que también tendrán que afrontar situaciones delicadas, pero que gracias a nuestro ejemplo estarán en capacidad de dar solución de la manera más apropiada y sabia. También recordamos con añoranza el amado sonido de las campanas de nuestras instituciones educativas, que nos invitaban a comenzar las actividades escolares. Ahora lo hemos cambiado por el sonido de los celulares y de las computadoras a través de las plataformas que se han convertido en nuestras aulas virtuales, indicando que nuestros educadores están prestos a continuar con su bella labor de enseñar y acompañar en el crecimiento personal, inspirando a los niños, niñas y jóvenes para brindarles el cariño, la confianza y la seguridad que tanto necesitan, ya que un maestro es una brújula que activa los imanes de la curiosidad, el conocimiento y la sabiduría de sus estudiantes. Con toda certeza volveremos a escuchar el tañido de esas viejas campanas escolares una vez que salgamos de esta situación que nos ha cambiado el rumbo de la vida, pero que estamos afrontando con toda la gallardía. Aprovecho esta oportunidad para agradecer a toda la comunidad educativa del municipio de Envigado, a los rectores, a los padres de familia, a los docentes, al personal de la Secretaría de Educación y Cultura, en fin, a todos que han sido tan receptivos y solidarios, y más aún comprometidos en todas estas actividades que nos han permitido generar lazos de amistad y de unión fraterna. Es este el momento de decirles gracias. Un saludo muy especial para todos, espero que estén bien. Gracias por acompañarnos en este espacio. Mi nombre es Gilma Luz Marín Carmona, directora de Recurso Humano de la Secretaría de Educación del municipio de Envigado. Hoy quiero invitarlos para que hablemos acerca del rol del docente en el confinamiento generado por el COVID-19. Pero antes de iniciar nuestra charla, quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes alguna vez se habían imaginado que les tocaría vivir una pandemia? Cierto que no, esto creo que solamente lo solíamos ver en las películas. Pero hoy he tenido la oportunidad de ver la película Pandemia y no es nada distinto a lo que estamos viviendo en el mundo. Calles desoladas, aislamiento, muertes, desespero, miedo, angustia, ¿sí? En este tiempo de pandemia para el cual ninguno de nosotros estábamos preparados. Y teniendo en cuenta pues todo lo que esto genera, la necesidad de trabajar en casa por causa del COVID-19, me he puesto a pensar mucho en los maestros de nuestras instituciones educativas. Me pregunto cómo les está afectando este confinamiento a esos héroes forjadores de proyectos de vida que a pesar de las circunstancias que tienen que vivir día a día, tienen que seguir dando ejemplo de lucha, de compromiso, de responsabilidad y sacar adelante
todo lo que tiene que ver con sus sueños y sus metas y también transmitirlos a sus estudiantes. Desde esta perspectiva es donde cobra entonces importancia nuestro ecosistema educativo 4.0, el cual ha venido trabajando esta administración y que finalmente se basa en 4 retos. Primero, el respeto por los demás. Segundo, la creatividad. Tercero, la innovación. Y cuarto, la disrupción. Esta última entendida como un cambio determinante. Estamos viviendo una situación difícil para todos y a ellos no se escapan nuestros maestros, que de una manera brusca e intempestiva se les ha cambiado la forma de hacer las cosas, obligándoles a cambiar sus esquemas tradicionales de enseñanza y adoptar unos que nos está requiriendo el contexto de hoy. A nuestros maestros les cambiaron las aulas de clase por casa, cambiaron la tiza por el teclado y el tablero por la pantalla de un computador. Hoy esa es la realidad que viven nuestros docentes. Ya no dan clase a un grupo de 40 estudiantes. Hoy la educación es en familia, ¿sí? Ya no tienen que atender las inquietudes de sus estudiantes, sino de la mamá, del papá, del hermano, de aquella persona que viene haciendo ese acompañamiento en casa. Fuera de eso no es fácil para ellos porque también les toca jugar muchos roles en el hogar. Fuera de ser maestros, ellos tienen que ser padres, tienen que ser madres, tienen que ser tío o abuelo, en fin, una serie de roles que a veces es difícil separar porque un día son mamá, otros días son maestros y a muchos de ellos también les toca acompañar los procesos educativos de sus hijos. Es evidente que en este momento a nuestros maestros tienen que abordar muchas otras tareas y es donde se hace necesario una actitud abierta y flexible a ese cambio. Un esfuerzo no solo por adaptarse a las tecnologías, por estar en ese aprendizaje continuo de las tecnologías, sino que también tienen que estar actualizando sus conocimientos y su manera de proyectarlos a los estudiantes. Esa permanente disposición que ellos tienen a ese cambio también es lo que les ayuda a que ellos sean ese rol, esa imagen de nuestros niños en casa, ese referente. Sus maestros quieren aprender, quieren actualizarse y quieren encontrar la forma de llegar a sus estudiantes. Entonces eso ha sido un proceso, un gran esfuerzo para ellos adaptarse a todos estos cambios. También hemos encontrado unos logros muy significativos y me parece muy bonito nuestros maestros es que ellos para llegar a los estudiantes han tenido que innovar sus prácticas. Entonces ya tenemos nuestros maestros que son escritores, que son actores, que son presentadores y ellos hacen todo esto con el propósito de generar aprendizajes significativos en nuestros estudiantes. Y algo que nos ha llamado mucho la atención es que en la elaboración de todas estas cartillas, de todos estos videos, pues ellos también han permitido conocer muchas actitudes y descubrir todas esas cualidades, esas capacidades que muchos creían no tener, porque como les he contado ya se han vuelto actores y escritores. Ustedes no se imaginan el tiempo que gasta un docente para elaborar una clase virtual, ¿sí? Para elaborar un video, para diseñar una guía o un taller el cual va a hacer llegar a sus estudiantes, siempre buscando la forma de acompañarlo, de que el estudiante no interrumpa ese proceso educativo y de que sea algo ameno que le signifique a él y que le llame la atención para garantizar ese aprendizaje.
También es de rescatar que en este momento la tecnología se ha vuelto la mejor amiga de los docentes. Ya ellos participan más activamente, con más entusiasmo, con más compromiso en las capacitaciones en TICS a través de la ruta 4.0. Ya ellos manejan las herramientas, ya hacen sus clases por Team, hacen sus charlas por Zoom. Y estas herramientas se han vuelto como sus mejores aliadas, son las que ellos han venido utilizando y que en estos tiempos de distanciamiento pues es lo que les ha permitido ese acercamiento pues a todos nuestros estudiantes. Esta crisis que vive el mundo hoy pues también ha traído grandes cambios para nuestro ecosistema educativo, que obliga a los maestros a modificar esa forma de enseñar, ¿sí? Ahorita ya se hace con mayor énfasis en el aprendizaje, pero con un aprendizaje más autónomo, más experimental, ¿sí? Y más colaborativo, ¿sí? Esto también depende entonces de la forma en que nuestros maestros lideran pues ese proceso y esos métodos, esas estrategias que ellos organizan para que nuestros estudiantes puedan tener pues esos aprendizajes significativos. De todas las tareas que tienen nuestros maestros, pues también hoy se les volvió un reto motivar a nuestros estudiantes para las clases virtuales, porque más que la herramienta también entonces están las estrategias que logren mantener la atención de sus estudiantes. Yo quiero contarles en una experiencia como mamá. Sí, he tenido la oportunidad de experimentar las angustias del maestro. Tengo una hija que está en el grado 6º y al iniciar esta virtualidad tuve muchos problemas de comunicación con el colegio y con la institución educativa porque no nos daban directrices claras, porque a veces se programaba una clase por una plataforma y se daba por otra plataforma. Al inicio de las clases entonces cambiaban el ID de la reunión, inclusive llegué muchas veces a juzgarlos, que les ponían muchas tareas. Mi hija pasaba desde las 7 de la mañana hasta las 8 haciendo tareas, y no solamente eso, también los sábados, los fines de semana tenía que sacar el espacio para terminar. Esto nos fue ocasionando una angustia no solamente a María Camila, sino a todos como familia. Igual sentíamos en el chat del colegio, del grupo que se había creado pues para comunicarnos los padres de familia, que se sentía la misma angustia. Entonces por eso nosotros había momentos en que juzgábamos también a nuestros maestros, a los maestros de nuestros hijos, ¿sí? Para mi hija María Camila y para la familia fue un reto pues como adaptarnos a las nuevas dinámicas de trabajo en casa y estudio. No fue fácil, pero con el tiempo nos fuimos dando la oportunidad, porque esto fue una oportunidad para nosotros para innovar, pues también aprendimos el manejo de las tecnologías y también empezamos a organizar pues unas agendas de trabajo y de trabajo colaborativo, porque también entonces empezamos a apoyarnos y a cuidarnos todos juntos en casa. Y aprendimos a manejar el tema de la virtualidad. Ya se tiene mejor comunicación con la institución, con los maestros. Ya los maestros también han bajado esos ritmos que venían manejando con las tareas, con los compromisos, con las clases virtuales, y ya pues hay una mejor empatía pues desde los maestros y los niños. Ya ahora al contrario, pues agradecemos mucho que estos maestros estén pensando en la educación de nuestros hijos y les valoramos esa entrega, esa responsabilidad
que ellos han tenido en este acompañamiento desde el día que inició pues la cuarentena. Pensar pues que las instituciones, que los maestros, que los directivos están pensando en esa educación, cómo llegar a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes, eso nos da tranquilidad y eso también pues genera más motivación para que nuestros hijos estén aprendiendo. Yo quiero invitarlos a que ustedes reflexionen de este papel, de este trabajo que vienen haciendo los docentes, porque nosotros no nos alcanzamos a imaginar cuántas horas, cuántos desvelos tiene un docente para montar en la plataforma del colegio todas las actividades que planearon para nuestros estudiantes, ¿sí? Ellos hacen los videos, ellos hacen las cartillas, ellos hacen los talleres para dejarlos como compromiso, y a pesar de que ellos hacen todo esto presencial, pues se ven obligados a dictarlos por la virtualidad o hacerle llegar el taller a la casa al niño, pues de alguna u otra manera hay que hacerle llegar porque tenemos que dar acompañamiento a todos nuestros estudiantes y buscar las estrategias para que ellos puedan continuar con su proceso educativo, ¿sí? Debemos entender que esta pandemia nos ha cambiado el concepto de normalidad, de costumbre, de tradición. Lo que antes era una costumbre, una tradición para las familias, pues ya no lo es. Anteriormente celebrábamos el Día de la Madre, nos reuníamos todos en casa, hacíamos las fiestas. Hoy no lo podemos hacer porque nuestro contexto hoy nos está exigiendo que seamos diferentes. Entonces, la invitación es para que cada uno de nosotros nos reinventemos, ¿sí? Esa es la consigna en esta época de coronavirus. Nosotros tenemos que marcar un antes y un después. Pues todos sabemos que cuando pase esta pandemia, nada va a ser igual. Nuestra sociedad es diferente a la que conocíamos antes y pues nos enfrentamos a muchos retos que se vienen dando con todo este confinamiento, con las nuevas estrategias que se están pensando para asumir y para retornar nuevamente a la vida social y al trabajo. Bueno, pues quiero contarles que desde la Secretaría de Educación y Cultura del municipio de Envigado sabemos que estamos llamados a direccionar y apoyar a nuestros maestros y eso lo hemos hecho desde el primer momento que inicia esta pandemia, ¿sí? Y sabemos que son nuestros maestros quienes tienen la responsabilidad de continuar ese proceso de enseñanza. Entonces empezamos nosotros también como Secretaría a pensar, a repensarnos, a innovar, a crear y a ser muy disruptivos, a aceptar los cambios y a proponer los cambios de una manera de que nuestros maestros puedan llegar a los hogares, a acompañar esos procesos de los niños con eficacia y con oportunidad. Entonces, hemos buscado la participación de aliados estratégicos, como el Centro de Innovación y Desarrollo de la Secretaría de Educación. Ellos son quienes han venido acompañando todo ese proceso de formación a través de la Ruta 4.0 para nuestros docentes. Ya como les había contado hoy, los docentes son más amigables a la tecnología, ¿sí? a la innovación y a la creatividad y a la forma como están realizando sus procesos de enseñanza para llegar a nuestros estudiantes. También esto nos ha llevado mucho a pensar en la salud mental de nuestros docentes. Por eso también tenemos aliados estratégicos como la Secretaría de Salud de Envigado y Confenalco Antioquia, quienes crearon una línea de conexión para que nuestros docentes en esos momentos que están presentando estados emocionales que requieren de ese acompañamiento profesional puedan contactarse con estos profesionales, con psicólogos, que los puedan escuchar, que los puedan orientar y ya desde allí, de acuerdo a las necesidades que se presenten, pues activar la ruta con la EPS.
Con Fenalco Antioquia también creo esta línea para atender y estar apoyando todos estos momentos que puedan estar viviendo nuestros docentes, ya con el INDER de Envigado y con el mismo con Fenalco. Entonces estamos tratando de llegar a cada uno de los hogares de los docentes de nuestro municipio con actividades lúdicas, recreativas, deportivas, que ellos puedan realizar desde casa, y también creando estrategias para escucharlos, porque en este tiempo de confinamiento es fundamental sacar el espacio para escuchar a nuestros docentes, que nos digan ellos cómo podemos llegar a sus hogares, cómo los podemos apoyar desde nuestras posibilidades, para que las cosas que estamos haciendo las podamos hacer mucho mejor y esto incida en su estado y baje en su nivel de estrés y mejore el estado de su salud mental. Cuidar la salud de nuestros maestros, pues eso es un desafío y nos hemos propuesto muchas actividades para alcanzar las metas trazadas. Por lo anterior, el llamado es a los maestros para que se sigan reinventando cada día, para que aprendan a superar los miedos, porque sabemos que cuando todo esto pase, la enseñanza no será la misma. Ya empezó el cambio del modelo pedagógico tradicional a un modelo más participativo, a un modelo más experimental, a un modelo más colaborativo, y con seguridad que después de todas estas experiencias que hemos vivido, saldremos más fortalecidos para enfrentar estos cambios. Bueno, me alegra haber compartido con ustedes este espacio. Un abrazo virtual para todos.